Con su venia, presidente. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Saludo con gusto a quienes integran esta mesa directiva y a que se encuentran en este recinto legislativo, así como a los diversos medios de comunicación y a la ciudadanía que nos acompaña en las plataformas digitales. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Hoy nos enfrentamos a una realidad cruel y desgarradora: la violencia vicaria. Este tipo de violencia indirecta utiliza a los niños como herramientas para causar dolor y sufrimiento a las mujeres. Es inaceptable que miles de mujeres y niños sigan siendo víctimas de este tipo de violencia en nuestro país. La historia de Andrea Lezama es un ejemplo doloroso de esta realidad. Después de un divorcio, su esposo se llevó a su hijo y lo utilizó como una herramienta para causarle dolor. A pesar de los intentos de Andrea por recuperar la custodia de su hijo y enfrentar los obstáculos judiciales, finalmente logró, después de 6 años, que su esposo se sentenciara por sustracción de menores y además por violencia intrafamiliar agravado con violencia vicaria. Caso como este, el narrado anteriormente, ilustra la violencia familiar en torno contra las mujeres. Este fenómeno es lo que sufren miles de mujeres por personas agresoras que utilizan a los descendientes hijos, a los ascendientes abuelos o dependientes económicos, en el que desarrollarse esa relación de desigualdad de poder es que pone a la mujer en ese papel de desventaja en asimetría, ya que son ellas lo que regularmente sufren estos obstáculos de acceso a la justicia y viven situaciones que perpetúan esa forma de discriminación. La violencia vicaria es un problema grave en nuestro país. Según estadísticas, el 70% de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia. La violencia psicológica es la más común, seguida de la violencia sexual y la violencia física. Es fundamental que tomemos medidas ya para proteger a las víctimas de los agresores y principalmente de violencia vicaria. La tipificación de este delito en el Código Penal del Estado de México es un paso importante para prevenir y sancionar esta violencia. También es necesario que se tomen en serio los daños causados por este tipo de violencia y que se brinde apoyo y protección a las víctimas. Por otro lado, es muy lamentable que entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más sigan sufriendo este tipo de violencia. Tenemos que en el Estado de México es el número 1 en este tipo de violencia, con el 78% de violencia vicaria. Como legisladores, tenemos el deber de expedir normas legales que protejan el derecho de mujeres, niñas y niños a una vida libre de violencia. El derecho de las mujeres, y en esta iniciativa que presentamos como grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, es para fortalecer nuestro marco jurídico y considerar que la violencia vicaria sea ya un delito sancionable, y es un paso importante para lograr este objetivo. Es hora de unirnos para erradicar la violencia vicaria y proteger a las víctimas. Estamos dispuestos a unirnos para garantizar que las víctimas tengan un acceso a la justicia y que se tomen las medidas realmente efectivas para prevenir este tipo de violencia. Este es el momento. Por eso, el Partido Verde Ecologista presentará esta iniciativa, que a continuación leeré la exposición de motivos. Las violaciones a los derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, su impacto varía dependiendo del género de la persona afectada. En este contexto, la violencia ejercida contra una mujer presenta rasgos que la identifican como violencia de género, es decir, que está relacionada con la distribución inequitativa del poder y las relaciones asimétricas entre ambos. La violencia de género puede manifestarse de diversas maneras, entre aquellos los derechos reproductivos, feminicidas, obstétricos, sexuales
físicos, patrimoniales, psicoemocionales, económicos, políticos y recientemente la vicaria. Esta última había pasado inadvertida. No fue sino hasta 2012 cuando empezó a sonar este término, refiriéndose a una forma de violencia secundaria hacia la víctima principal, que es principalmente la mujer, cuando se abusa de ello por medio de sus descendientes. Antes de que se defina de esta forma, dicha actividad no se reconocía como un patrón de violencias de derechos humanos hacia las mujeres, las hijas o los hijos. En la actualidad, es entendida como aquella violencia hacia la mujer que el hombre ejerce de manera autónoma o por medio de terceros, es decir, de interpósita persona, utilizando a las hijas o a los hijos como instrumentos para lastimar, agredir o dominar a la madre, provocando un perjuicio psicoemocional a ella, pero también a sus hijos e hijas. Cabe mencionar que esta situación puede darse aún sin un vínculo biológico con las hijas o hijos y puede implicar una relación previa o existente de concubinato, matrimonio o de hecho. Por su parte, la Amnistía Internacional ha caracterizado como un tipo de violencia de género donde las hijas e hijos son instrumentalizados como objeto para causar sufrimiento a las madres. Es preciso subrayar que en este esquema pueden concurrir otros comportamientos sumamente graves como violencia familiar, el homicidio por parentesco o vínculo familiar, así como la alienación parental. En la mayoría de los casos, la separación de una mujer surge debido a incidentes de violencia familiar, ya que en algunas mujeres creen que al distanciarse de su agresor, esto cesará. Sin embargo, las mujeres suelen permanecer en entornos conflictivos dentro de sus hogares. Por esta razón, durante el periodo de separación o distanciamiento, suelen generar un círculo que puede derivar en otros tipos de conductas negativas, entre ellas la violencia vicaria. Además, esta violencia puede manifestarse de otras maneras, como negarse a otorgar la pensión alimenticia, cometer abuso sexual u obstruir el otorgamiento de la guardia o custodia. En España, la investigación violencia vicaria, un golpe irreversible contra las madres, realizada por la Asociación de Mujeres Psicológicas Feministas en 2021, indica que el 52% de los agresores que cometen este suceso violento están separadas o divorciadas de la víctima. Solo el 28% de los casos son de convivencia, es decir, que al instante de la violencia se encontraba compartiendo el hogar con la madre, el 14% se encontraba en proceso de separación o divorcio y el 6% de los agresores eran pareja de la madre. De igual manera, en la misma investigación se evidenció que el 74% de los casos analizados tuvieron antecedentes de violencia de género. Dentro de estos, el 46% eran casos sin denuncia y solo el 24% sí contaba con una. Además, en el momento de la violencia, el 44% de las hijas e hijos vivían junto al padre bajo un régimen de visitas o custodia que compartían. Dado que la violencia vicaria se produce en un entorno familiar, en los registros de la Secretaría de Salud se puede determinar que del sector poblacional de niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años han sufrido violencia por parte de su padre o padrastros. En el año 2022, 22.648 menores fueron hospitalizados debido a la violencia familiar. De estos incidentes, 1 de cada 5 fue perpetrado por su padre o padrastro. Sumado al anterior, datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el número de víctimas de violencia familiar de 1 a 17 años fueron agredidos por su padre. Incrementó el 13.4% a nivel nacional durante los años 2021 y 2022, es decir, 4.172 a 4.730 casos, destacando el Estado de México con el 27%. La situación en México es alarmante.
ya que ha crecido sustancialmente. De acuerdo con la consultora Treasure International, hasta febrero de 2024, los registros oficiales contabilizaron 1.238.702 casos, desde 180.185 denuncias en 2018 hasta 284.133 denuncias en 2023. Esto representa un incremento del 58%. En cuanto a la violencia vicaria, de acuerdo con el colectivo Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria, se han reportado más de 7,000 casos en el país, con el Estado de México y Ciudad de México a la cabeza, acumulando cada uno 1,200 casos. Este mismo colectivo señaló en 2022 que algunas madres llevaban entre 582 días y 2,190 días sin ver a sus hijos, lo que constituye una forma de violencia vicaria ejercida en contra de ellas. Las cifras expuestas destacan que la violencia vicaria es una expresión de violencia de género. Por esto, hay una inquietud para fortalecer el marco regulatorio que rige nuestra entidad, con el fin de acatar lo estipulado en el artículo 4 constitucional, que se transcribió a la letra de la Constitución. También se tiene en cuenta que en su artículo 2, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia determina la obligación de las entidades federativas de asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Asimismo, en su artículo 5, fracción 4, define a la violencia contra las mujeres. Con respecto a la violencia en el ámbito familiar, esta última ley, en su artículo 7, también la define. Es fundamental entender que la violencia tiene rasgos específicos, por lo que la identificación constituye un progreso en la salvaguarda, no solo de las mujeres, sino también de las niñas, niños y adolescentes ante la violencia. En la actualidad se encuentra reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 29 países. En este sentido, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde, al reconocer que miles de mujeres mexiquenses están experimentando esta circunstancia, consideramos esencial incorporar una legislación que facilite una mejor comprensión de este tipo de violencia. El propósito de introducir en el Código Civil en el Estado de México a la violencia vicaria dentro de los tipos de violencia que son cometidos en el ámbito familiar. Sirve considerar que muchas mujeres aún mantienen relaciones insanas al interior del núcleo del que pretenderían recibir la mayor protección, su familia. Sufriendo de violencia vicaria ante la amenaza constante que sufren de poner en peligro la integridad, la salud de sus descendientes o seres más queridos. Es por ello por lo que consideramos fundamentalmente que dentro de la protección en contra de la violencia familiar que contemple el actual Código Civil del Estado de México, se contemple la violencia vicaria conforme lo siguiente. Artículo 4.397 del título 12 de la Protección contra la Violencia Familiar. Para los efectos del presente título se entiende por violencia vicaria, inciso E, es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la misma y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima y que se expresa de manera enunciativa más no limitativa, a través de conductas tales como amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas o hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos en donde se demuestre delictuosamente cómo está la dilación procesal injustificada o cualquier otra que sea utilizada para dañar
a la mujer. Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, se somete a la consideración de este Congreso para su análisis, discusión y, en su caso, la aprobación, la presente iniciativa presentada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y principalmente esta iniciativa va para todas las mujeres que hoy día siguen en esas relaciones insanas, donde hoy no tienen todavía a sus hijos y siguen sufriendo por los agresores que hoy siguen libres y que les siguen causando daño. Gracias. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite